Punto. Odio almohadilla 5. Luces y ventilación del cárter. Comencemos con las deficiencias más pequeñas, que no parecen ser demasiado críticas, pero que se encuentran con bastante frecuencia en las revisiones. Y el primero de estos defectos es una mala luz frontal. A los estadounidenses tradicionalmente no les va muy bien, y Hammer no es una excepción. Probablemente no tenga sentido citar muchas citas idénticas. El significado ya está claro, así que basta con un par de ejemplos. Luz tenue. Se puede tratar instalando lámparas potentes, o de xenón. Muy mala luz nativa, ni lejana ni cercana. En los estadounidenses también se hace de tal manera que los PTF están apagados en el rango lejano. No se ve nada. El PTF cercano más es algo más o menos. Instalado adicional luces altas. En general, la instalación de lámparas no estándar, otros faros o candelabros adicionales, a menudo no se debe al deseo de mejorar, sino a una necesidad imperiosa. Aunque esto no lo hace más legal. Pasemos ahora al problema de los motores de 5 cilindros. Curiosamente, esto no es nada estándar. En climas fríos, la ventilación del cárter puede congelarse por completo, y luego sucede lo que uno de los propietarios del automóvil describió breve y claramente. En resumen, después de menos 35 grados, el orificio de ventilación del motor se congela, ventilación del cárter, y luego el aceite comienza a salir del sello de aceite del cigüeñal trasero. Los problemas con el espiráculo comienzan incluso en climas más cálidos, por lo que alguien señaló con razón. En invierno, si no lo preparas para las heladas puedes arruinar el motor. Con el tiempo me di cuenta de que el fondo estaba rociado con aceite de motor. Sí, es mejor comprobar con más frecuencia si se está exprimiendo el aceite. No diré que el problema esté generalizado, pero definitivamente existe. Amoron 5, tanto en el campo como en la carretera. No pude encontrar a nadie que dijera algo sobre un excelente manejo. Está claro. Hummer ni siquiera está cerca de Ferrari. Pero mucha gente está contenta con lo maravilloso que es conducir el H3 en una carretera recta. Excelente conducción. No lo suficientemente suave como para hacerte dormir mientras conduces, pero sí elástico, como un tren, te sientes genial. Pero las curvas en la carretera no se evalúan con tanta claridad. Algunas personas dicen que el coche se está inclinando, otras, por el contrario, están muy contentas. Pero todo el mundo recuerda con mucho gusto el viaje por el camino recto. Pero dicen con mayor placer que solo con el Hammer dejaron de prestar atención al hecho de que las carreteras en Rusia están muy lejos de ser ideales. Incluso puedes hundirte en direcciones irregulares. El Hammer lo permite. Si lo deseas, puedes conducir por el campo. Es muy divertido conducir en terreno accidentado, por ejemplo, en un campo, vas 60 a 70, donde no hay camino, y te sientes seguro. Mucha gente también está contenta con esto. Sorprendentemente, en ciudad el H3 con sus dimensiones tampoco resulta molesto. Puede que al principio cueste un poco, pero luego la gente se acostumbra. Sin embargo, el comportamiento del coche en una pista rota evoca emociones mucho más positivas. Odio número 4. Interior y maletero. Sorprendentemente, el coche, que es bastante grande, resulta bastante estrecho por dentro. Además, los pasajeros en el asiento trasero no tienen absolutamente nada que hacer. Toda la comodidad que se le dio al Hammer se asigna al conductor y al pasajero delantero. Aunque aquí también hay rarezas. Por ejemplo, no en el automóvil más barato, el volante solo se puede ajustar en inclinación, pero no en alcance. Y los propietarios se ven obligados a admitir cosas terribles. El interior es estrecho. No hay apoyabrazos en el centro de la parte trasera, sino un portavasos en el medio, lo cual no es muy cómodo. Estamos incómodos los tres. El interior es lúgubre. El plástico es demasiado duro y está por todas partes. El interior no brilla por el espacio, se ha sacrificado por el diseño. Y lo más interesante es que el maletero del Hammer también es pequeño, y de ello se quejan muy a menudo. El maletero podría ser un poquito más grande. El maletero de un coche tan grande es muy pequeño, 1,5 veces más pequeño que el del Pafic y el Mojave, Nissan Pathfinder y Kia Mojave, respectivamente. Nota del autor. Es curioso que en una de las reseñas, el autor dijera que no le importa el tamaño del maletero, porque él mismo conduce un Ford Mondeo, y le compré este monstruo a mi esposa. A ella le gustan los jeeps grandes, incluso si es con eso ahora, censurado en nuestro patio. Sin embargo, admite que el maletero del Hammer es un poco pequeño. Amor no. 4. Habilidad a campo traviesa. Está claro que con tracción total, una caja de cambios reductora y raíces que se remontan al ejército estadounidense,
El Hammer debe poder conducir donde los lobos tienen miedo de dormir. Pero en el caso de este coche no todo está tan claro. Mucha gente se queja de su peso. Dicen que el eje delantero se entierra fácilmente, y que no todos los tractores pueden sacar este monstruo. Pero aquí mucho depende de la habilidad del conductor, pero con lo que Hammer tiene mucha suerte, son los ángulos de aproximación y salida, 40 y 37 grados, respectivamente. Resultaron tan grandes, porque el segundo nombre de Hammer es brutalidad. No hay kit de carrocería con faldones de plástico, e incluso sus parachoques están hechos de hierro. Por supuesto, los propietarios lo utilizan libremente. Sin kit de carrocería, va a cualquier parte sin sufrir daños. Está claro que se puede montar un Humvee, pero si practicas el uso de sistemas de tracción total, puedes llegar muy lejos. Antes de ir detrás del tractor, la total ausencia de voladizos y la enorme distancia al suelo hacen su trabajo, puedes conducir a cualquier parte. Bueno, o incluso esto. Gracias a la boca corta y alta, no me rompí nada al caer en una zanja, hasta el punto de que el coche se quedó colgado, pero puse marcha atrás y salí como si nada hubiera pasado. En una palabra, no hay nada que agregar aquí. Va a donde Tahoe no se arriesgará debido a los voladizos. Odio almohadilla 3. Consumo de gasolina. En internet se encuentran a menudo lamentaciones de que si tan solo este Hammer tuviera un motor diésel, aunque fuera de 3 litros. Bueno, podemos estar de acuerdo. Incluso con 300 caballos bajo el capó, la dinámica del coche no brilla y consume litros de gasolina. Más precisamente, decenas de litros. El consumo es de 20 litros, nada menos. Este verano hubo un calor anormal. La temperatura media fue de más 3540. Con tanto calor es imposible conducir sin aire acondicionado, por lo que el consumo era de unos 30 litros. Vertí 50 litros, y no fue suficiente para 2 días completos. Algunos dan cifras más modestas. En ciudad, unos 20 litros. La pista a una velocidad de 100 a 120 es aproximadamente 14 a 15. Aunque, para ser honesto, esto también es mucho. Lo más probable es que el consumo de estos motores de gasolina atmosféricos dependa mucho del estilo de conducción. Algunos afirman con orgullo que su consumo alcanzó 1 litro por kilómetro, pero esto por supuesto es una hipérbole que solo los propietarios y pescadores de Hammer pueden alcanzar. Pero en cualquier caso, al menos 3,5 litros de volumen de motor, combinados con una transmisión automática de 4 velocidades no pueden hacer que el H3 sea económico. Y el gemido de desesperación, me gusta mucho todo, menos el gasto, puede considerarse bastante justo. Amor almohadilla 3, carisma. Ni siquiera sé si se requieren comentarios aquí. En mi opinión, se compró Hammer solo por su apariencia. Incluso ahora es capaz de atraer miradas. Pero hace 10 años lo hacía con facilidad y naturalidad. Conformémonos con algunas citas. Carisma. No es solo la apariencia inusual. Me encanta lo simple y de buen gusto que es por dentro. A algunos les puede parecer un poco, o mucho, a roble, pero creo que así es exactamente como debe ser. El auto, por supuesto, tiene un gran carisma, todos prestan atención, incluso toman fotografías, yo guardo silencio sobre el respeto en la carretera. El coche es increíblemente carismático. Mi impresión personal es que el coche no fue fabricado por un comercializador para el consumidor, sino por una persona para una persona. En la vida, un hombre debe hacer 1. Construir una casa 2. Plantar un árbol 3. Criar un hijo 4. Comprar un Hammer. Añadiré por mi parte, no es tan difícil comprar un Hammer como alimentarlo más tarde. Pero el carisma por sí solo no te llevará muy lejos. Odio Naro 2. Impuesto al transporte. No puedo ignorar el sufrimiento de los propietarios de las versiones alfa, con motor V8 de 300 caballos de fuerza. No se quejan de la fiabilidad de este motor sino del impuesto. Dicen esto. El impuesto por supuesto es repugnante. Lo puedo entender. En Moscú tendrás que pagar casi 50.000 por ello. Pero aquí me gustaría llamar la atención sobre 2 detalles. En primer lugar, los H3 con este tipo de motores son raros. Hay muchos más con motores de 3,5 y 3,7 litros. Y en segundo lugar, no entiendo a las personas que están dispuestas a llenar el tanque cada semana, lo que equivale a casi 5.000 rublos, pero se quejan del impuesto de transporte en 10 de esas gasolineras. En general, solo podemos estar de acuerdo con las palabras del siguiente comentarista. El único inconveniente es el alto impuesto al transporte. Pero esta es una desventaja que no tiene nada que ver con el coche, sino con los políticos que impusieron impuestos tan exorbitantes. Amor no. 2.
La posibilidad de sintonizar. Incluso los propietarios de Hammer admiten que estos coches están lejos de ser perfectos. Uno podría llorar, pero no hay tiempo. Hay una gran cantidad de piezas de tuning a la venta que simplemente piden ser agregadas al automóvil. Cualquier cosa se puede convertir en H3. Quienes querían lucir este coche pusieron el máximo número de piezas cromadas y un candelabro en el techo. Aquellos para quienes es importante desarrollar su potencial todoterreno a menudo se limitan a rodillos de enormes tamaños. Casi todo el mundo cambia las ópticas delanteras que eran ciegas de nacimiento. Bueno, los estetas profundizan más. Les persigue el interior espartano y de aspecto barato. Aquí al menos hay que convertir todo en cuero. En general, crear, no quiero. Y muchos están muy contentos con esto. Una gran selección de todo tipo de extras y accesorios. Si lo desea, puede hacer un automóvil completamente único. La moda de tuning hammers se ha convertido en todo un culto a convertir hámsteres en autos muy extraños, algunos de los cuales lucen realmente decentes. Lo que pasa es que a veces es una pena. Recuperar los fondos invertidos en el tuning al vender el coche es muy difícil. Un Hammer ya no es el coche más líquido, por lo que no todo el mundo puede venderlo de forma rentable, y más aún con el tuning. Odio almohadilla 1. Parabrisas y visibilidad. La naturaleza del ladrillo del Hammer tuvo dos consecuencias: un parabrisas plano y casi vertical, y una superficie acristalada muy pequeña. Dicen que a lo segundo te acostumbras rápido. La visibilidad es poca, al principio te sientas como en un tanque, aunque en las reseñas aparecen regularmente frases sobre muy mala crítica. Pero el parabrisas es un problema real. Por lo general, todo comienza de manera simple. Me encontré con una piedra en el parabrisas, había una marca en la esquina inferior izquierda. El parabrisas empezó a agrietarse más. Para reemplazo. Un guijarro y está astillado. Y luego, un crack. Reparar las virutas rápidamente se vuelve aburrido, porque no ayuda mucho y hay innumerables piedras en las carreteras. Y los propietarios finalmente llegan a la conclusión de que el parabrisas es un consumible, o el parabrisas es un artículo consumible si se conduce por carreteras sin pavimentar. Lo triste es que antes se podía comprar fácilmente, si no original, vidrio americano por 6.000. Ahora no se puede comprar el original en absoluto, y los análogos provienen principalmente de China. Sí, el más barato se puede comprar por 3.000, pero al menos el vidrio atérmico chino, más o menos decente, costará unos 10.000. Y nadie sabe qué tan ondulado será. Muchos propietarios de Hammer envían rayos de odio hacia sus parabrisas, y entonces no se puede ver nada desde el auto, y luego hay astillas y grietas constantes, dolor. Amor número 1, sin pretensiones. Aquí se podría escribir confiabilidad, pero no. Confiabilidad y sencillez son cosas ligeramente diferentes. La fiabilidad presupone la ausencia de averías, pero en el H3 siguen ocurriendo. Hay que ajustar las barras de torsión de la suspensión delantera, las juntas del motor tienen fugas, hay que reconstruir el eje delantero, la transmisión automática no siempre es capaz de conducir durante mucho tiempo, aunque depende de la suerte. A veces hay que lidiar con fallas eléctricas, a veces falla el acoplamiento viscoso del radiador, y los propios radiadores tienen fugas periódicamente, hay que reemplazar los cruces cardán. Cualquier cosa puede pasar. Lo principal aquí es diferente. La mayoría de estas averías son menores, y están causadas por el deseo de conducir, con las zapatillas hasta el suelo, en carreteras por las que otros solo pueden salir silenciosamente. Y muy raramente es necesario reparar algo con urgencia. En la mayoría de los casos, las jambas menores se corrigen durante el mantenimiento. Y los propietarios informan con orgullo. Durante todo el periodo de propiedad, no surgió ningún problema importante. Hubo averías menores, pero no tiene sentido enumerarlas, ya que ninguna fue grave. O así. Hice mantenimiento después de 10.000 kilómetros, eliminando todas las fallas menores. Ni siquiera se pensó en una avería repentina del coche. Fiable como un Hammer. Es importante que, a pesar de su aspecto inusual, el H3 no sea demasiado complicado técnicamente. Muchos propietarios prefieren reparar el automóvil ellos mismos, y algunos incluso logran drenar el aceite no en un ascensor o en un foso, sino simplemente subiéndose debajo del automóvil. La distancia al suelo ayuda, mientras que otros se regocijan. Debido a la simplicidad del diseño, cualquier mecánico de automóviles con cabeza y conciencia puede reparar el Hammer. Y Hammer a menudo perdona esta actitud nada premium hacia su hardware,
muchos incluso valoran como una ventaja su capacidad para digerir gasolina de 92 octanos. Por ejemplo, al hámster no le importa tanto nada que puedas llenarlo en cualquier lugar, servirlo de todos modos y luego ir a donde vayan tus ojos. Y los primeros propietarios suelen estar seguros. Uno de los coches más fiables que he tenido jamás. Coche fiable. La historia guarda tímidamente silencio sobre el sufrimiento que experimentan los propietarios posteriores después de tal tratamiento. Pero si de repente decides comprarte un H3, es mejor comprobarlo a fondo. ¿Y si su propietario fuera de los que creían que el Hammer podía con todo? Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en